A los 25 días del mes de junio del año 2014, siendo las 4:20 de la tarde, procedemos a continuar con la audiencia del artículo 432 en el marco del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial promovido por la Sociedad Plásticos Asociados S.A. contra Ronda S.A. Concurren a la diligencia los apoderados del extremo demandante y demandado, a quienes les voy a conceder el uso de la palabra para que se identifiquen indicando el número de cédula y tarjeta profesional. Respetemos los órdenes de postulación de la demanda. Mi nombre es Carlos Fernando Moreno, cédula de ciudadanía 18.393.182, tarjeta profesional 121.129 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la Sociedad Plásticos Asociadas demandante. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Santiago Márquez Robledo, identificado con la cédula de ciudadanía 79.980.922 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional de abogado 131.853 del Consejo Superior de la Judicatura, abogado de Ronda S.A., parte demandada dentro de este proceso. Gracias. Preside la audiencia la suscrita Gloria Patricia Montero Cabas, asesora asignada a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Está encargada de la tramitación de este juicio por virtud de resolución 450 del año 2013, que otorga facultades jurisdiccionales a algunos funcionarios en desarrollo del artículo 24 del Código General del Proceso. Bien, el marco de este proceso radicado número 13-191-256 estaba pendiente por recibirse un oficio, la respuesta a un oficio que debía provenir de Almacenes Éxito en desarrollo de la prueba oficiosa que este despacho dispuso durante el auto que decretó las pruebas en este asunto. Sin embargo, llegado a este momento, no obstante, el almacén Pepe Ganga sí aportó su respuesta. Almacenes Éxito no ha llegado a contestación alguna al oficio remitido por el despacho, por lo que corresponde proceder con el cierre del debate probatorio. En cualquier caso, es pertinente precisar que se aplicarán las reglas relativas a los oficios del Código de Procedimiento Civil. Este, en cuanto llegue, será un elemento de prueba que puede servir al superior en caso de que las partes decidan apelar la sentencia de este despacho. Por lo que oficialmente cerramos el debate probatorio de este asunto, decisión que se notifica en estrados a las partes de este proceso. Y siendo ello así, dado que la totalidad de pruebas decretadas fueron ya practicadas, el resto, al menos, en aplicación de las reglas que rigen este juicio, es preciso conceder a las partes una fase común para que presenten sus alegatos de conclusión. Vamos a hacerlo respetando también los órdenes de postulación, iniciando por el extremo demandante, quien tiene, como sabe, un máximo de 20 minutos. Muchas gracias, doctora. Comedidamente me permito presentar los alegatos de conclusión dentro del presente proceso. La parte demandada, como argumento central de su defensa, pretende hacer creer al despacho que mi representado pretende impedir el uso de una marca que es genérica, específicamente la expresión Rumi. Afirmación completamente equivocada y contraria a la realidad. Vuelvo a reiterar lo que he dicho durante todo el proceso. Mi demandante pretende que no se use la expresión Rumio por ser confundible visual y ortográficamente con la marca registrada Rumico. Ese es el objeto central del despacho del litigio y lo que se pretende probar. Cualquier situación adicional es contrariamente alejana a la realidad o que no se pretende dentro de la demanda. Igualmente llama la atención que la expresión de luz, que el demandante pretende diferenciarlo cuando argumenta el uso de la marca Rumio, que significa de lujo y que acompaña la marca Rumio, esa es una expresión genérica y por lo tanto como tal no hace parte del, digamos, del conjunto marcario.
Mis afirmaciones las baso en las siguientes pruebas dentro del proceso. En la certificación expedida por Ronda, donde se deja de manifiesto que la marca Rumio solo se empezó a comercializar en octubre del 2012. Quiere decir lo anterior, que si bien es cierto, ellos usaban con anterioridad la marca Rumi, jamás nosotros dentro del proceso pretendimos exclusividad sobre esa expresión o sobre ese signo. Solamente al momento en que Ronda S.A. comenzó a utilizar la expresión Rumio, fue que realmente sintió afectados sus derechos y por lo tanto se encuentra legitimado para presentar la siguiente demanda por considerarse, vuelvo y repito, confundible visual, visual y ortográficamente. De igual manera llamo la atención a la prueba que aportó Pepe Ganga, que también en un momento determinado sirve como prueba de nuestros argumentos en el sentido de que la expresión Rumi no es genérica o es usada por muchos empresarios dentro del mercado. Téngase en cuenta dentro de la certificación expedida por Pepe Ganga que solamente ellos comercializan productos fabricados por Honda. No aparece ninguna otra sociedad adicional que comercialice dentro de ese comercio. Efectivamente consideramos que prácticamente esto en todo el país que llega a comercialización o a diferente la expresión
características de estos, pero olvida que el artículo continúa con lo siguiente: siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca y tal uso se limite a propósitos de identificación y de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos y servicios. El despacho debe tener en cuenta que el mismo artículo precitado hace la salvedad de que el uso de la marca debidamente registrada se puede hacer por parte de un tercero sin que este uso conlleve a inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos y servicios representados por una marca. En este orden de ideas, Ronda S.A. está generando confusión en el mercado al comercializar un producto como Rumio, confundible a todas luces con Rumicu. Téngase en cuenta que en este caso hay lugar a confundirse la marca Rumicu con el producto de Ronda Rumio, pues hasta el punto de tomar una cosa por otra. Esto se refleja en el vicio de consentimiento en el que incurre un consumidor en la selección de productos a causa de dos o más marcas o nombres comerciales similares o idénticos, y se perjudicaría a los productores en la identificación de los mismos, y en esta ocasión se presenta este error en los consumidores. Rumicu de mi representada. Por último, quiero manifestar lo cual constituye un acto, digamos, de competencia de leal, es que efectivamente Ronda es la compañía líder en el mercado y por lo tanto no es aceptable, no debería ser aceptable por el despacho que no haya conocido la existencia de la marca Rumicu, comercializada desde hace muchos años por mi representada. Entonces, en este orden de ideas, termino mis alegatos y pues ratifico todo lo manifestado dentro de la demanda. Gracias. Bien, muchas gracias, abogado. Vamos a conceder el uso de la palabra al apoderado del extremo demandado para que presente sus alegatos de conclusión, y le hago la misma precisión que al apoderado de su contraparte. Tiene hasta 20 minutos para presentarlos, doctor. Buenos días, muchas gracias. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Durante los alegatos que presenta la parte demandante, así como durante el interrogatorio de parte, queda completamente claro que la expresión Rumi es una expresión genérica, es el nombre propio de un juego. Aquí en el interrogatorio de parte, el representante legal de los demandantes confesó que Rumi es el nombre propio. Entonces no entendemos cómo alguien puede decir que hay una similitud ortográfica, visual y conceptual con el nombre Rumi O y Rumicu, siendo que Rumi es genérico. Si hacemos eso, tenemos que llegar a entender qué se entiende entonces por distintividad. La distintividad de una marca es esa capacidad que tiene el signo de poder identificar productos y servicios en el mercado frente a sí misma, es decir, no sea exclusivamente genérica, no sea exclusivamente descriptiva y no caiga en otras causales de irregistrabilidad, y a su vez que no cercene derechos de terceros, principalmente que no se parezca a otra marca. ¿Qué pasa? Tanto la doctrina como la norma es supremamente clara al establecer que cuando estamos frente a marcas genéricas o descriptivas, se debe excluir del cotejo marcario la parte genérica o descriptiva. En este caso, la palabra Rumi es genérica. Eso no tenemos ninguna duda, eso fue probado en el proceso y eso fue confesado por la parte demandante. En consecuencia, si separamos de la marca del demandante, extraemos la palabra Rumi, tenemos que estamos en un punto para comparar la letra O y la letra Q. ¿Puede entonces el demandante apropiarse de la letra Q? ¿Se parece con la letra O a tal punto que genera confusión? ¿Por qué? Porque son círculos. Entonces se parecería con la letra P, con la letra A, con cualquier otro círculo. Adicionalmente, y hay que tener en cuenta, mi poderdante utiliza Rumi con Y, que es el nombre más técnico que hay de la versión del Rumi. El demandante la hace con la letra I latina. Y aquí llamamos la atención de su despacho respecto de la supuesta confusión que dicen que el consumidor tiene. Ningún consumidor promedio, por más desprevenido que sea, se confunde visualmente entre una caja de cartón que dice Rumicu, y el motivo por el cual ellos utilizan la expresión Q no es fantasioso, no es una estrategia de mercadeo.
Es porque el nombre propio del primer juego inventado es Rummikub y la cube se pronuncia Q. Entonces, por eso mismo es que están utilizando. Es como decir que alguien por X motivo registra la marca PC de Personal Computer y entonces nadie más puede utilizar la palabra PC para identificar computadores porque esa es la abreviación, Cube. Consecuencia, si excluimos la palabra Rumi del cotejo marcario, pues el nombre propio, y quedamos solo entre las letras Q y la letra O, no creemos que el demandante pueda hacer monopolio de la letra Q y menos decir que con base en su marca, ya sea genérica o muy débil, pueda impedir que terceros en el mercado sigan utilizando el nombre Rumi O. ¿Por qué utilizamos Rumi O? Porque es la versión de Rumi Buraco, como ellos utilizan la versión de Rumi Cube. Como bien quedó probado entre el expediente, se presentaron muchos juegos y muchos juegos que se compraron en Colombia. Es falsa la afirmación que hace el demandante en el sentido de que todos los juegos fueron comprados en el exterior. No es más que ver las facturas que se presentaron, no es más que ir a cualquier almacén de cadena para encontrar todo tipo de juegos Rumi. Es como decir ajedrez. Que ustedes tengan registrados, que el demandante tenga registrada la palabra ajedrez con S, no significa que yo no puedo después utilizar ajedrez super, porque la S la monopolizan ellos. La letra no se puede monopolizar de una forma tan fácil y la parte que queda después del cotejo marcario al excluirse la palabra Rumi, por ser genérica, es Q y O. Consecuencia, el cotejo marcario que debe ser su despacho es la letra Q y la letra O. Generan tal confusión que estamos violando una marca, no lo creo. Tiene una marca débil que su despacho además tiene la capacidad de determinar el alcance de la misma. Es completamente falso que en solo Colombia solo 2 personas o solo 2 empresas comercializan el juego Rumi. El juego Rumi es un juego supremamente conocido que se comercializa en todo el país. Que seamos líderes del mercado y que la certificación presentada por Pepe Ganga solo tenga juegos nuestros no es causal alguna para que estemos infringiendo marcas. Todo lo contrario, somos tan conocedores del juego que incluso las mismas compañías como Disney, como Mattel, como Marvel, también saben de la genericidad de este producto y por eso comercializan su propio Rumi. Rumi de Superman, Rumi de las Barbies, Rumi de una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es un juego, como hay ajedrez de Lego, ajedrez de Mickey Mouse, de una cantidad de temas. Es tan claro que los demandantes conocen que el Rumi es un juego genérico y que Rummikub que comercializan ellos es la versión de Rummikub, que ellos mismos ponen en su etiqueta el original. Cuando uno pone el original es porque sabe que hay otros en el mercado. Si yo pensara que no hay otros en el mercado, no tengo por qué poner otros. Reconocen que otros en el mercado, reconocen que es un nombre genérico, reconocen que es un juego que se comercializa de forma pública, y por eso mismo ellos ponen el original dentro de su etiqueta. Es muy importante tener presente que su despacho tiene la capacidad, de acuerdo con el artículo 169, de regular el alcance de la marca del demandante. El demandante, en efecto, tiene una marca concedida a través de un acto administrativo que, como se ha manifestado, está siendo objeto de las respectivas nulidades. Sin embargo, como lo hemos manifestado durante todo el tiempo en este proceso, el nombre propio del juego es Rummikub. Que ellos tengan una versión con la rayita y la Q, puedo alejarlos de lo que la ley dice exclusivamente genérica y exclusivamente descriptiva. Ese adverbio seguramente es el que les permite tener un derecho marcario. Pero entonces hay que entender ese derecho marcario hasta dónde llega. Que yo tenga registrada la marca, como pasó y se llevó en este caso, en este despacho, la marca TV Cable, no significa que ningún otro competidor de televisión por cable no pueda utilizar la expresión TV Cable, que es el nombre propio
del servicio de televisión por cable. Eso lo decidió su despacho en su momento, cuando todas las compañías de televisión por cable estaban un poco afanadas porque la compañía TV Cable Colombia, que era la primera que había registrado la marca, estaba intentando impedir que terceros denominaran su servicio como TV Cable. Su despacho fue claro al decirle que podrían tener una marca registrada, pero esa marca registrada como una marca débil no le daba derecho a excluir a terceros para que utilizaban el nombre necesario y que a su vez su nombre propio de un producto. Si no podemos utilizar la palabra Rumi, entonces ¿cómo denominamos este juego? Decimos VIP. Si no podemos utilizar la O, entonces si ponemos una P no pasa nada, pero si la P también tiene un círculo, la P también se parece a una Q, y si ponemos una K, ortográficamente, visualmente tal vez no se parece con la Q, pero auditivamente se parece un poco más. Estamos en un campo de una subjetividad al límite donde una parte quiere monopolizar una letra del vocabulario que a su vez no identifica el juego. La letra Q, que sería lo único que ellos eventualmente podrían tener un derecho marcario, no genera distintividad respecto a este juego. La gente cuando se acerca a comprarlo no dice deme el juego con la Q, la gente dice Rummikub, es el juego normal. ¿Cuál? El que encuentre, no le importa. Y eso es un punto de la mayor importancia dentro de algunos de los temas que la parte demandante quería hacerle notar a su despacho. La marca de nuestro juego no es Deluxe Rumio, está lejos de ser Deluxe Rumio. Deluxe Rumio es la descripción del juego que está haciendo. La marca es Ronda, es como comprar arroz, marca éxito. La marca no es arroz, la marca es éxito. La marca nuestra es Ronda, es el juego de Ronda. La marca no es Deluxe Rumio, es el nombre del producto, es como decir ajedrez Ronda. Y así mismo se manifestó desde que se hizo la solicitud marcaria, en el sentido en que se excluyó de forma clara la expresión Deluxe Rumi por ser ¿qué? Por ser totalmente descriptiva del nombre propio. No esperamos monopolizar un nombre de un producto. Por otro lado, como consideramos mal manifiesta la parte demandante, las etiquetas son completamente diferentes. No existe posibilidad, y reiteramos, que ningún consumidor promedio pueda confundirse. La forma en la que nosotros utilizamos Deluxe Rumi en el juego no se hace a título de marca, claramente se hace a título de buena fe, como bien lo establece el artículo 157, y se cumplen los 3 requisitos. La primera, no se utiliza la marca, el nombre a título de marca. La marca del producto no es Rumi, la marca del producto es Ronda. Tan es así que existe otro juego que se comercializa en el mercado que tiene exactamente la misma etiqueta de la nuestra, pero la marca es Cardinal. ¿Por qué? Porque este es un producto traído de la China, totalmente genérico, con las mismas etiquetas, y se comercializa en una cantidad de países con distintas marcas. Mattel tiene la suya, etcétera. Es como el tablero del ajedrez. En consecuencia, mal hace la parte demandante al considerar que se está utilizando a título de marca la expresión Rumi porque es el nombre. Es como decir agua. La marca no es agua, la marca es manantial. La marca no es Rumi, la marca es Ronda. Segundo, claramente se hace a título de buena fe. Y tercero, no tiene posibilidad alguna de generar confusión en el mercado. Dentro de este expediente, dentro de este proceso, no quedó demostrado ni una sola vez una confusión de un consumidor. El único mail que consideramos habían construido la parte demandante no fue tenido en cuenta porque no se presentó de acuerdo con la ley 527 por su despacho. No cumplía los requisitos de posibilidad para ser adjuntado como prueba electrónica. En este proceso no quedó demostrado ninguna posibilidad de confusión. Es más, no solo no quedó demostrado por un motivo, porque es que no puede haber confusión para ninguna persona, incluso en el test que se le hizo aquí al representante legal del demandante, quedó demostrado que una caja cuadrada frente a una rectangular, una caja de aluminio frente a una caja de cartón, una caja blanca frente a una caja negra, no tienen posibilidad de confusión. Ningún consumidor se compra. Es más, el precio es diferente. ¿Por qué? Porque al ser uno de cartón y uno de metal, pues vale más, y es por eso que se incluye la expresión deluxe. Algo de la mayor importancia, así su despacho considere que se está utilizando la marca de ellos y está infringiendo la marca, lo cual consideraríamos errado porque
De ser así, se generaría un precedente de que si alguien registra un CREPS, la palabra CREP como está registrada, entonces impediría que terceros pudieran comercializar el comercio productos o servicios de los cuales necesitan un nombre propio para identificarlos. Dentro del proceso no quedó demostrado ni un solo perjuicio, ni un solo perjuicio. En consecuencia, así su despacho considere que estamos infringiendo un derecho marcario, no se probó un solo peso en materia de perjuicios. Erradamente la parte demandante consideraba probar perjuicios a través de un peritaje. Y no es suficiente alegar el daño, sino que es necesario probarlo. Y aquí no estamos frente a la jurisdicción laboral, donde el juez puede fallar extra o ultra petita. Todo aquello que el demandante pida, debió probarlo. Y en la etapa probatoria correspondiente no se probó un solo daño. Uno. Entonces no entendemos no solo cómo pueden alegar, por un lado, que es una expresión genérica, que siendo genérica no podemos utilizar la letra O, porque esa O genera una confusión con la letra Q, siendo que utilizan la Q porque es la abreviatura de RUMI-Q. Tercero, que se confunden o pueden generar de alguna manera u otra similitud frente al consumidor, un empaque cuadrado frente a uno rectangular, en aluminio frente a uno cartón, blanco en negro, y uno que es de plásticos asociados y otro que es de ronda. Y más aún, que no puedan probar perjuicios. ¿Por qué? Porque no existen los perjuicios. No existe ningún perjuicio. Claramente hubieran podido traer aquí pérdidas en ventas, la curva de ventas por el contador o el representante legal o cualquier otra persona idónea. Pero entre el proceso se alegó, pero no se probó ni un solo. En cambio, lo que sí consideramos nosotros es que la parte demandante sí está ejerciendo actos de competencia desleal. Esta acción totalmente temeraria puede ser una acción de competencia desleal que se vea incluida en el artículo 6, por lo que uno conoce como sham litigation. Está haciendo que nuestro poderdante pierda tiempo muy valioso y recursos en contestar demandas sin fundamento alguno. Y eso sí puede ser una acción que nosotros podemos interponer de competencia desleal. Mal hace el demandante al afirmar que, haciendo los líderes, debíamos conocer que no podíamos utilizar la expresión RUMI-O. Perdón, RUMI-Q, es que son RUMI-Q. Entonces, siendo líderes en el mercado, sabemos que la expresión RUMI es tan genérica y que una O y una Q no tienen ningún tipo de confusión, y menos cuando la Q es porque es la abreviatura de RUMI-Q, que podemos utilizarlo. Tanto es así que al despacho presentamos no sé cuántos juegos que utilizan la palabra RUMI, y aun cuando su despacho no tuvo en cuenta las fotografías que presentamos de internet, un simple acceso a Google, a cualquier buscador, le permite entender la claridad como la que RUMI es el nombre propio de un producto, y que existen en el mercado muchísimos, cientos, si no es que son miles de juegos con la letra Q, con la letra Q, con la letra O, con la letra B, por las distintas versiones que hay de este juego. Por otro lado, y así se alegó en su momento, consideramos que la acción ya prescribió y el derecho caducó por varios motivos, y eso fue alegado desde el principio. Como quedó probado en las certificaciones de ronda, este juego se comercializa desde el 2006 inicialmente, en sus distintas versiones, pasando entonces los 2 años que se requieren por ley desde que conocía, o como máximo los 5 años desde que se dio el supuesto hecho infractor. Aunque consideramos que no hay ninguna infracción, sí alegamos la prescripción o caducidad. En consecuencia, y para terminar, concluyo haciendo el siguiente resumen. Primero, la palabra RUMI es el nombre propio de un juego. Eso fue confesado por la parte demandante, por el representante legal, y asimismo fue confirmado hace unos minutos en los alegatos de conclusión. Al ser un nombre propio y por lo tanto genérico del producto, tiene que ser excluido del cotejo marcario.
Al excluirse el cotejo marcario, quedarían solo las letras O y la letra Q. Nos preguntamos, ¿la letra O y la letra Q tienen, primero, distintividad suficiente para identificar un producto? ¿Lo hace? No, no lo hace. Nadie dice deme el juego O deme el juego Q. La gente dice deme el juego Rummy. Segundo, ¿por qué utilizan la letra Q? Porque es la abreviatura pues, fonética de Cube, del nombre de la primera versión del juego. Por eso es que la utilizan. Entonces, con mayor razón, no es que ellos utilicen Rummy H, que sería algo más de fantasía. Utilizan no solo el nombre genérico, sino la Q, que hace referencia, que describe el más elemental de los juegos de todos. Describe hasta cómo suena. En consecuencia, tiene una marca completamente débil en el mercado que no les permite monopolizar y excluir a terceros que utilicen nombres necesarios. Segundo, su despacho tiene el poder de determinar el alcance de la marca. Cuando tengan un derecho concedido por acto administrativo, ese derecho no es absoluto como ningún derecho lo es. Y al no ser un derecho absoluto, su despacho está no solo en el derecho, sino en la obligación de decirles hasta dónde va el mismo. Tercero, las etiquetas son totalmente diferentes. No existe posibilidad alguna de que dos personas o más, o el consumidor, se confunda con un juego de metal, con un juego de cartón, cuadrado, rectangular y todas las versiones. Además, las marcas son ronda y plásticos asociados. Las marcas están lejos de ser Rummy. Es como decir que arroz marca éxito es confundible con el arroz de Carrefour porque utilizan la palabra arroz. Queda un minuto, sí. Abogado. Por otro punto, no se probó en todo el proceso ni un solo daño. Ni un solo daño, quiero ser reiterativo en esto, porque aun cuando su despacho consideramos que no va a proceder de otra manera, considere que se está utilizando indebidamente una marca, durante todo el proceso no hubo la prueba de un solo daño. Hubo afirmaciones totalmente subjetivas, sin ningún tipo de prueba, consecuencia su despacho no puede fallar extra o ultra petita. Y últimamente consideramos que la acción, en caso de ser considerada, ya prescribió y a su vez el derecho caducó. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. El despacho debe hacer un control de legalidad de cara a las partes, en el sentido de indicar que no advierte ninguna causal que amerite alguna medida de saneamiento o que llegue a invalidar total o parcialmente lo actuado. Sin embargo, si las partes quieren resaltar alguna circunstancia, le voy a conceder el uso de la palabra para que la aleguen en este momento. Ya después habrá fenecido cualquier oportunidad. No veo ninguna causa, me parece que todo está bien, doctora. Yo nuevamente quiero hacer énfasis, si es la oportunidad procesal nuevamente, que consideramos, como se alegó en la contestación de la demanda, que la acción ya prescribió, el derecho ya caducó, perdón, al revés. Ok, entonces entiendo que no hay ninguna causal de nulidad que valide lo actuado. Bien, acabamos de escuchar los alegatos de las partes demandante y demandada en este asunto, por lo que resulta pertinente emitir sentencia de fondo. Escuchados los alegatos de las partes y revisados los actos de postulación, revisado el acto de postulación, este despacho ya puede proferir sentencia en este asunto. Pero para eso resulta importante remembrar muy brevemente a qué se contrajo la acción interpuesta por el extremo actor. Dice en su demanda plásticos asociados, en adelante simplemente plásticos, que es titular de una marca denominada Rummy Q para identificar productos de la clase 28 de la clasificación internacional de NISA, cuya vigencia se extiende hasta el 23 de agosto del año 2017. Expresión que también dijo en su demanda ha utilizado en el mercado aproximadamente por 20 años. Añadió que el día 17 de abril del año 2013 recibió un correo electrónico de una señora denominada Liliana Marmolejo, en donde lo felicitaba por el nuevo empaque del juego Rummy Q, circunstancia que lo condujo a investigar cuál era esta prestación económica a la que hacía referencia esta señora mencionada. Y advirtió entonces la presencia en el mercado de un juego denominado Rummy O por parte de Ronda. Este juego, que identifica a la demandada con esta expresión, es el mismo que utiliza plásticos asociados para poner en el mercado una prestación mercantil similar. Es decir, se trata de un mismo juego de mesa que tiene la misma cantidad de jugadores que intervienen, con la misma cantidad de fichas, con una numeración muy similar, y algunas características de los mismos también son similares según se lee en la demanda.
En opinión de la demandante, que se consigna en la demanda que estoy resumiendo, la demandada infringe sus derechos de propiedad industrial al utilizar para un mismo juego una expresión tan similar a la que es justamente objeto de protección por la concesión de registro por parte de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que esa es en lo medular la acusación por la cual este proceso inició y que llevó justamente a que este despacho, en la fase preliminar del proceso, durante la primera sesión de la audiencia, fijara el litigio en el sentido de determinar si la expresión empleada por el demandado infringe ciertamente los derechos de propiedad industrial que alude tener la demandante. Y para replicar esos argumentos, ya también sabemos que la parte demandada propuso una serie de excepciones que me voy a permitir simplemente enumerar. Prescripción, caducidad de la acción, compensación, nulidad relativa, falta de legitimación por activa. También dijo o insistió en la improcedencia de la acción con la que se pretende apropiarse de un nombre propio y ausencia de daño. En lo medular, a pesar de las denominaciones de todos los medios exceptivos, la defensa del demandado ha girado en torno a el uso de una expresión genérica o un nombre propio que ha sido apropiado por el demandante y a partir de lo cual pretende fundar una infracción. Y esa posición del extremo demandado le quedó claro al despacho al ratificar el contenido de su contestación de la demanda en los alegatos de conclusión que acabaron de exponerse. Lo primero que decirlo a las partes es que en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, los presupuestos que debe considerar un juzgador a la hora de advertir una efectiva infracción se alejan por bastante de aquellos que deben verificarse en el marco de una acción de competencia desleal. Por lo que, no obstante, me voy a referir a circunstancias como confusión. La verdad es que tengo una restricción derivada de la fijación del litigio y de la propia acción que aquí se interpuso, por lo que no voy a hacer ninguna referencia a conductas de competencia desleal de las cuales no tengo competencia para fallar. Ya estando en el marco de la acción por infracción, que es aquello respecto a lo cual sí tengo competencia, es un punto de partida importante el derecho que dice tener el demandante. Y es cierto que el demandante, y está aprobado en el presente asunto, tiene una marca que obra a folio 12 del cuaderno 1, que prueba documental que ciertamente da cuenta que Plásticos Asociados en verdad es titular de una marca nominativa denominada Rumi Q, la cual se encuentra registrada, tal y como se dijo en la demanda, en la clase 28 de la Clasificación Internacional de NISA, y que fue otorgada mediante resolución 25966 del 23 de agosto del año 2007. Su vigencia se extiende ciertamente hasta el 23 de agosto del año 2017. Y su certificado es el 337497. De manera que aquí ciertamente el demandante sí trae un derecho de propiedad industrial que justamente es el que se aduce como infringido, que es un necesario punto de partida en este tipo de acciones. Sin embargo, por las particularidades de este asunto, incluso por los argumentos sobre los cuales se ha fundado la defensa del extremo demandado, este despacho sí tiene que hacer referencia a lo que la doctrina y la jurisprudencia al unísono han denominado una marca débil. Y lo hago así porque evidentemente el debate probatorio, los interrogatorios de parte rendidos ante la suscrita, giraron en torno a la existencia o no de una marca débil en cabeza del demandante, no obstante el registro de un signo distintivo nominativo. Y para este propósito me voy a permitir traer a colación una decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que voy a leer textualmente y que resulta muy pertinente para este asunto y además muy ilustrativa porque incluye citas doctrinales. La decisión está contenida en interpretación prejudicial 138 IP de 2004 del Tribunal de Justicia Andina de la Comunidad Andina, como ya señalé. Abro comillas. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común,
o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo será débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece. Nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podría exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Bertone, Luis Eduardo y Cabanelas de la Cueva Guillermo, Derecho de Marcas, tomo 2 y páginas 78 y 79. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener esta una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre la raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterios más benevolentes. Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, cuarta edición, editorial LexisNexis, Aveledo Perret, Buenos Aires, 2002, páginas 191 y 192. Cierro comillas. A todo lo que acabo de mencionar está realmente contenido en la interpretación prejudicial que mencioné. Yo les decía hace un momento que la defensa del demandado estuvo levantada sobre la existencia de elementos al interior de la marca que pudieran considerarse poco distintivos y que ciertamente llevaran al despacho a concluir que se trata de una marca débil. Y aquí me quiero referir a la prueba que obra en el proceso. Durante el interrogatorio de parte absuelto por el extremo demandante, esta sociedad hizo afirmaciones que llevan a concluir al despacho, en conjunto con alguna prueba documental que obra en el expediente, que ciertamente Plásticos Asociados es titular de una marca que tiene un componente débil. Ciertamente es titular de una marca que contiene una expresión genérica de uso común o que es alusiva a un nombre propio, en este caso de un juego, que pueden hacer el examen que va a ser la suscrita un poco más flexible. ¿Sí? Más benevolente, como acaba de decir la decisión mencionada. Para centrarme concretamente en la prueba, en el minuto 26, el representante legal de Plásticos Asociados aseguró que esta sociedad, demandante en este asunto, no inventó el juego Rummy y que además conoce otros empresarios que en el mundo comercializan dicho juego, entre ellos Hasbro. Esta última afirmación del demandante, es decir, la comercialización en el mundo, tal y como lo dijo el representante legal de Plásticos Asociados, de juegos que utilizan la expresión Rummy, también se corrobora con las pruebas documentales que aportó en la contestación de la demanda del extremo pasivo. Encontramos un Rummy CHH Games y el clásico Rummy To Go. Es decir, es verdad que otros empresarios también utilizan esta expresión, me refiero exclusivamente a Rummy, en la fabricación o comercialización de juegos de mesa, de un juego de mesa que se denomina Rummy. Y cuando digo se denomina Rummy es porque realmente concluyo que ese es el nombre propio del juego de mesa que justamente comercializan las dos partes. Esto se hace más contundente en el minuto 32:44 de la declaración del representante legal de la demandante, quien aceptó que Rummy es el nombre propio del juego. Me refiero al interrogatorio de parte, ¿no? En la primera sesión de la audiencia. Incluso durante los alegatos de conclusión, el extremo demandante afirmó que no pretende una exclusividad derivada del uso de esa única expresión, de la expresión Rummy. Esto y todos los elementos allegados durante el curso del proceso permiten concluir que la marca cuya infracción se demanda a través de este juicio ciertamente es una marca débil en el sentido de que incluye una expresión que es utilizada, que representa un nombre propio de un juego de mesa que comercializan ambas partes en este proceso. Ahora, esta expresión
este nombre propio del juego, no es la única que ha sido, cuya protección se otorgó a la parte demandante, y me explico. La marca cuya infracción se demanda aquí está compuesta por la expresión RUMI-Q en su totalidad, separada incluso por un guión, que fue justamente el objeto de protección que creó la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Delegatura de la Propiedad Industrial. Pero, por todo lo aquí dicho, también es viable concluir que ese registro sí contiene una expresión que hace que la marca, dado que incluye un nombre propio, es justamente una marca débil. Eso es lo primero que debe aclarar este despacho. Ahora, aclaradas dos cosas que resultan relevantes: la existencia del derecho y que este derecho no tiene una fuerza distintiva tan significativa, tan determinante, tan concluyente, como podría pasar con otros signos que no incluyen nombres propios o denominaciones comunes o expresiones genéricas. Ahora le corresponde al despacho analizar el tamaño o la infracción que se configuró en este asunto. Y me voy a referir en primer lugar al literal A, porque en la demanda se lee que la parte demandante pretendió fundar toda la infracción demandada en la totalidad del artículo 155 de la decisión 486 del año 2000. Sin embargo, el despacho se va a referir a la infracción contenida en el literal A como primera medida. Me va a permitir leer la norma. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos. Literal A: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo, idéntico o semejante, sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales productos. Desde la propia contestación de la demanda se advierte que ciertamente el extremo pasivo admite que comercializa en el mercado un juego acompañado de toda una expresión compleja. Me refiero a Deluxe Rummy O. Este juego coincide con los productos de la clase 28 para los cuales está protegido el signo del extremo demandante. Esta clase 28 protege específicamente juguetes, juegos, especialmente juegos de mesa, juegos de carta, naipes, póker, toda clase de cartas para jugar, juegos de soluciones, juegos de ajedrez, juegos de tablero, tablas para tiro al blanco, rompecabezas, juegos de truco de magia, artículos para juegos de salón, múltiples juegos y juguetes para niños y adultos, así como productos relacionados para los juegos descritos. Como puede verse, el signo que el demandante adujo emplear en el mercado para identificar su juego de mesa, ciertamente corresponde a la clasificación en la cual está protegido el signo distintivo otorgado a la demandante. Es evidente, como lo advirtieron las partes en este asunto, que ambas expresiones, RUMI-Q y RUMI-O, presentan ligeras diferencias. Estas diferencias están dadas por la I con la que termina la expresión RUMI, pero son ciertamente muy ligeras, porque aun cuando corresponden a una I latina en el caso de la demandante y a una Y en el caso de la demandada, ambas están separadas por un guión y están acompañadas de una letra que para el despacho no existe duda si resultan similares. De hecho, la letra del alfabeto que más similar puede resultar a la Q es la O y viceversa. De manera que es verdad que los signos que ambas partes utilizan en el mercado se parecen. Tienen algunas diferencias, pero no son determinantes como para excluir una infracción en este asunto. También es verdad, y esto quiero ser reiterativa, que la marca del demandante contiene un elemento evidente alusivo al nombre propio del juego que ambas partes comercializan en el mercado. Es decir, están dados todos los elementos constitutivos en el literal A para acreditar una infracción. Pero la decisión del despacho en manera alguna va a referirse solamente al uso de la expresión RUMI, porque como ya lo he dejado entrever, este no puede ser susceptible de apropiación por la parte demandante, tal y como también se consignó en la contestación de la demanda, porque corresponde al nombre propio del juego mismo.
no puede pasarse por alto, tal y como lo dice la interpretación prejudicial que ahorita les mencioné, que una marca débil pueda ser objeto de infracción. Ciertamente sí puede ser objeto de infracción, solo que al juez le corresponde hacer un examen más laxo de esa infracción justamente por la inclusión de esos elementos de uso común o genéricos. Esa inclusión de elementos de uso común y genérico no impiden que el despacho ciertamente concluya que dado que la marca del extremo demandado está también acompañada por un guión y por una letra que sí, a mi juicio, resulta parecida a la letra final de la marca de la sociedad demandante, ciertamente se configura la infracción contenida en el literal A del artículo 155. Entonces, lo reprochable no es el uso similar de la expresión Rumi, sino además que todo su conjunto, ambas nominaciones de ambos productos de las partes aquí en conflicto, sí resultan similares por la terminación, por el guión mismo, o incluso porque fonéticamente la palabra Rumi no tiene diferencia, aun cuando terminan en I diferente. Eso permite concluir sin ahondar en mayores lucubraciones, que ciertamente aquí se configura la infracción del literal A, y que esta infracción no se salva o no se soluciona con el acompañamiento de la expresión de lux que hace la parte demandada en este asunto, porque como ella misma lo mencionó al contestar la demanda, me refiero al folio 67 del cuaderno 1, esta expresión de lux hace referencia a que el juego es de alta calidad. De manera que para el despacho resulta procedente la configuración de la infracción contenida en el literal A del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, pese a que el demandante también hizo referencia a la existencia de riesgo de confusión y a la totalidad del artículo 151, esta decisión, es decir, la acreditar una efectiva infracción, se limita a la configuración del presupuesto contenido en el literal A, porque respecto del resto de la norma, de todas las demás infracciones contenidas en el artículo 155, debo decir que no cuento con elemento de juicio para demostrar su acreditación. Sobre la indemnización de perjuicios. Es importante, sobre la indemnización de perjuicios, acudir a la distinción que ha sido fácilmente resuelta tanto por la jurisprudencia como por la doctrina en el derecho de daños, al distinguir entre la circunstancia constitutiva de un daño y la prueba de su cuanto. Con relación a lo primero, es decir, con relación al daño, ha sido bastante coincidente la jurisprudencia al colegir que el daño debe ser cierto, que no se puede suponer, que no se puede presumir y que no debe ser indeterminado. Y con relación al monto del perjuicio, ha dicho también la jurisprudencia casi al unísono que debe acreditarse. Debe acreditarse entre otros medios de pruebas, por ejemplo, con el juramento estimatorio. Pero para resolver la cuestión sobre el asunto de la efectiva causación de perjuicios en este asunto, voy a fundar la decisión del despacho en lo que ya mencionó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al referirse justamente al artículo 242 de la decisión 486 en el proceso 129 IP del año 2013. Abro comillas. Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Luego, para efectos de la acreditación del daño, es claro para la suscrita que no es suficiente la mera prueba de la infracción. Una infracción a un derecho de propiedad industrial, trátese de un signo suficientemente distintivo o sobre una marca débil, no se acredita con la mera infracción. ¿De acuerdo? Porque el daño debe probarse, la existencia misma de él debe probarse y no puede derivarse de manera alguna de la declaración de infracción. En el caso que ocupa la atención del despacho, Plásticos Asociados fundó la existencia de su daño acudiendo a dos tipologías tradicionales de perjuicio: daño emergente y lucro cesante. Para el daño emergente,
aunque no se hizo precisión alguna alrededor del proceso, la conclusión del despacho es contundente al revisar las pruebas allegadas del proceso para concluir que no se demostró su existencia y que ella no puede derivarse o hacerse surgir del mero hecho de la infracción. Y con relación al lucro cesante, aun cuando hubo más detalle en el acto de postulación y en el propio contenido del juramento estimatorio, debo decir que él fue la propia parte quien limitó la causación de este daño a la supuesta confusión ocasionada por la similitud de los signos. De hecho, se efectuó un cálculo con fundamento en unas utilidades derivada precisamente del hecho de la confusión misma. Bien, estas circunstancias no tienen prueba alguna al interior del proceso a partir de la cual se permita colegir que ciertamente a la parte demandante, bajo la tipología del lucro cesante, se le causó un daño, es decir, que haya existido un daño susceptible de ser indemnizado. Daño que bien hubiera podido acreditarse, y lo digo a título de ejemplo, con la pérdida del valor distintivo de la marca, con la afectación a su prestigio, etcétera, pero que la parte fundó, reitero, en la existencia de una confusión que no fue probada a lo largo del juicio. Esto permite concluir al despacho que la existencia del daño no fue demostrada ni en su tipología de daño emergente ni en su tipología de lucro cesante por parte del extremo actor en este asunto. Y debo decir sobre particular que el sentido y alcance del juramento estimatorio contenido en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil se restringe al segundo elemento que permite al juez indemnizar perjuicios a favor de la parte demandante en un asunto. Y es que el juramento estimatorio tiene como propósito probar el quantum del daño, no su existencia. Y la existencia en este asunto, ni en una variable ni en la otra, me refiero a daño emergente, el lucro cesante, fue acreditada en este asunto. Reitero, el daño no puede hacerse derivar automáticamente del hecho de la infracción misma, que como ya mencioné hace un momento, sí va a ser declarada por este despacho bajo el amparo de los presupuestos contenidos en el literal A del artículo 155 de la decisión 486 del año 2000. Sin embargo, también debo decir desde ya que este despacho no incluirá dentro del resuelve ninguna sanción relativa a o contenida en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil con relación a el juramento estimatorio, porque cuando la Corte analizó esta disposición, supuso que la sanción aplicable al demandante que no acreditara el perjuicio debería estar precedida de una evidente negligencia durante el proceso. Negligencia que la suscrita no advierte y que, por lo tanto, acogiendo los criterios que la Corte mencionó en la sentencia 157 del año 2013, no aplicará al extremo actor en este asunto. ¿Qué resta por precisar en esta sentencia? El contenido de las excepciones de mérito en este asunto. Debo decir que durante los alegatos de conclusión, la parte demandante fue particularmente descriptiva con algunos medios exceptivos que ya había sido propuesto durante la contestación de la demanda. Sin embargo, revisado el acto de postulación, la contestación de la demanda, allí no se incorporó ningún detalle que permitiera al despacho validar efectivamente la ocurrencia de prescripción o caducidad en este asunto. Y esa falta de indeterminación, es decir, la mera proposición de la caducidad o prescripción de la acción, son suficientes para que se deniegue mérito a esos medios exceptivos. Con todo, digamos que hecha la labor oficiosamente por el despacho, debo decir que con base en las pruebas que obran en el expediente, me refiero a los folios 17 y 18 del cuaderno A1, aún en el mes de mayo del año 2013, la parte demandante se encontraba comercializando el producto a través del cual se cometió la infracción. Hecho que evidentemente permite descartar que el transcurso del tiempo genere alguna consecuencia para el extremo actor en este asunto. Por lo yo dicho, aquí no se presentó ni improcedencia de acciones promovidas ni falta de legitimación por activa en este asunto, por lo que ninguno de los medios exceptivos propuestos por la parte demandada están llamados a prosperar. En conclusión,
Este despacho declarará la infracción contenida en el literal A del artículo 155 de la decisión 486 del año 2000, no obstante la declaración de ciertamente la existencia de una marca débil en cabeza del demandante, y además esta declaración de la infracción no comprenderá el reconocimiento de perjuicio alguno, tal y como lo acabo de mencionar. Con base en lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley y con fundamento en las facultades conferidas en el artículo 24 del Código General del Proceso, resuelve lo siguiente. Primero, declarar que la sociedad Ronda S.A. infringió los derechos de propiedad industrial que Plásticos Asociados S.A. tiene sobre la marca nominativa Rumi Q, cuyo certificado es el número 337497, en los términos que expuse durante la parte motiva de esta decisión. Segundo, ordenar a Ronda S.A. el cese inmediato del uso de la expresión Rumi O para la identificación de juegos de mesa de conformidad con las limitaciones establecidas en la parte motiva de esta providencia. Y tercero, ordenar a Ronda el retiro inmediato de la publicidad como folletos, catálogos, páginas web, papelería o cualquier otro medio que sirva para mantener la infracción generada por el uso del signo distintivo Rumi O, si es que todavía quedan algunos de estos elementos derivados, no obstante la decisión contenida en el auto que decretó la medida cautelar en este asunto. Cuarto, deniéguense las pretensiones de carácter indemnizatorio, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, y condénense en costas a la parte demandada, para el efecto dado el contenido del resuelve de la decisión, y en razón a que no hubo una condena de perjuicios, entonces aplicando el contenido de el acuerdo 222 de 2013, se condena a la parte demandada al reconocimiento de agencias en derecho por el monto que resulte de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Secretaría del Despacho deberá efectuar la correspondiente liquidación de costas. Esta decisión se notifica en estrados a las partes. ¿Las partes tienen algo que mencionar? ¿Quiere que le conceda algo de tiempo? No, doctora, no, ya pues agradezco toda la colaboración del despacho y vamos a apelar por el tema de la indemnización. Gracias. Okay. Muchas gracias. Nosotros también vamos a apelar. Sin embargo, desde ya, aunque cuando la apelación será presentada en escrito separado en su debido momento, para que quede dentro del expediente, desde ya quiero hacer ciertas manifestaciones. Sin duda estoy de acuerdo con su despacho, y eso quedó totalmente claro durante el proceso, que no hubo ninguna prueba de ningún perjuicio, ni tan solo la afirmación de los mismos, ni ya sea a título de daño emergente o lucro cesante. Sin embargo, sí no podemos estar de acuerdo con que haya infracción marcaria. Al principio de la parte motiva, su despacho decía que la palabra Rumi es genérica. Si es genérica, lo que termina pasando es que se excluye 100% del cotejo marcario. En consecuencia, por sustracción de materia, se le dio un monopolio de explotación de exclusiva para clase de juegos a la letra Q. Eso quiere decir que si yo en un juego de póker pongo la letra O, habría confusión marcaria. Póker O, porque póker también es genérico, lo cual no podemos estar de acuerdo. Sabe que lo voy a interrumpir. Sí. Entiendo, yo por quiero... algo, no, creo que además por su propio bien, cuando este tipo de acepciones se hacen durante la interposición del recurso, el tribunal supone que usted está sustentando su recurso y probablemente allá se pierda la oportunidad. Por eso digo que te lo haré también por escrito separado, como los hemos hecho en los otros procesos. Dado que las partes en este asunto presentaron cada una recursos de apelación en aplicación de las reglas previstas en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, este despacho concede
quede en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por las partes en este asunto contra la sentencia que acabé de proferir. Y ordeno a la Secretaría de este despacho remitir el expediente para que se surta el correspondiente recurso. Son las 5:30 de la tarde y damos por terminada esta audiencia. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias.